Damos la bienvenida a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente. Fernando es también un activista medioambiental y es un luchador contra la corrupción. Le damos la bienvenida. Nueva decisión del Consejo Nacional Electoral impuso un anticipo de más de 70 días en las elecciones, pero con esto desestructurando una hoja de ruta a la que los ecuatorianos, más allá de estar acostumbrados, se la prevé dentro del Código de la Democracia. Esto encendió el debate en esta semana y es lo que quisiéramos analizar con Fernando, la pertinencia o no de las decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral para estas elecciones que se realizarán en forma general en el país para elegir alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, y buenos días a todos los seguidores de Antena 1 en este día viernes santo, viernes muy especial para todos los creyentes y todos los emprendedores turísticos también. A la orden, sí. Mira, yo pienso que la crisis política del mundo a nivel mundial e incluso y mucho más en el Ecuador, como ocurre en los países institucionalmente débiles y desestructurados, ya las elecciones se han convertido en un ritual vacío. Y en un ritual vacío porque no existen partidos políticos serios, no existen militantes comprometidos. En realidad, hemos asistido en las últimas elecciones, en la última y la penúltima, era muy curioso, pues, candidatos sin partido y partidos sin candidatos, y hoy se vuelve a repetir este tema, ¿no? Y por lo tanto, un ritual es vacío, intrascendente, porque no garantiza en absoluto la democracia, no garantiza en absoluto las elecciones, no garantiza absolutamente nada. Es un ritual que hay que realizar de cualquier manera y de cualquier modo para simplemente consolidar el poder de turno, ¿no? Y en este caso, me parece a mí que todo lo que está ocurriendo en el país va por ese camino, ¿no? Quien tiene el poder sabe lo que va a ocurrir, se organiza de antemano y sorprende a quienes están desapercibidos, pues, a correr para poder cumplir, afiliándose, desafiliándose, etcétera, etcétera, ¿no? Es un verdadero sainete, me parece a mí, ¿no? ¿Por qué este sainete? Si vamos a años atrás, recordemos la intensidad de la política el siglo pasado, en este mismo siglo ha existido mucho entusiasmo en campañas electorales en las que se hacía lo posible, por lo menos desde la mira de los medios de comunicación, como lo observábamos, permitir un debate público efectivo, un acceso equitativo a los medios de comunicación, tiempos razonables para que el electorado procese información. ¿Cómo han cambiado estos tiempos? ¿Por qué? Bueno, yo diría que en este deterioro progresivo de este ritual vacío, ¿no? Por lo menos en el pasado se respetaban las formalidades del sainete, ¿no? Pero en este momento ya ni siquiera eso, ¿no? ¿Por qué? Porque rige el estado de emergencia. Existió un pensador alemán, Carl Schmitt, que decía que quien gobierna en estado de excepción es el que verdaderamente ejerce el poder, ¿no? Y el estado de excepción no necesita de leyes, es la imposición simple, desnuda y bárbara del poder, ¿no? Y en este caso, pues el poder se expresa en la manipulación de todos los procesos institucionales que aparentan estar vigentes en el país, ¿no? En definitiva, pues está clarísimo que la jugada del gobierno es una jugada en favor de sus ventajas
para colocar también a sus rivales en una desventaja mayor, ¿no? Ahora, Fernando, muy buenos días. Pues podemos decir que la democracia en este momento en el país está en una indefensión total, nuevamente con la expectativa y la esperanza de una respuesta o de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sin embargo, hay una incidencia política fuerte sobre los jueces de la Corte Constitucional, sobre este organismo que es el que a la final ha sido el único que a la final ha estado poniendo ciertos límites al ejercicio de el poder, pero ya se habla, se rumora por ahí que van a renunciar los jueces de la Corte. Salió hace pocas horas un comunicado de la Corte Constitucional en un acto desesperado llamando a la ciudadanía que apoye la defensa de la institucionalidad, la defensa de la Constitución, la defensa de la democracia aquí en el país. Pero quizás lo que nos preocupa y nos preocupa profundamente es que pese a todo lo que estamos viendo día a día, la respuesta ciudadana es realmente muy poca. Evidentemente porque frente a esta especie de arremetida sistemática y orquestada del Ejecutivo contra todas las instituciones del Estado, contra la Corte Constitucional, que sería el último reducto medianamente, digamos, que está funcionando de manera institucional y acorde con la Constitución y las leyes. Todo lo demás está desmantelado, ¿no? Fíjese usted que el gobierno no solo arremete contra los jueces, arremete también contra los poderes locales, ¿verdad? Esta persecución a todos los alcaldes que no son del partido de ADN, pues es un conjunto de medidas que pretende precisamente anular toda posibilidad de democracia, ¿no? De tal manera que los anhelos y las defensas de la democracia están reducidas al mínimo, ¿no? Las voces críticas no encuentran eco realmente, no producen ninguna reacción en la ciudadanía, porque en definitiva, en el fondo, la ciudadanía sabe en su subconsciente que el ritual está vacío, ¿no es cierto? Que hay un desencanto absoluto de la política, ¿no? Un desencanto absoluto de la política, no solo que ya la política se identificó con la corrupción, con algo sucio, sino también en este momento ya totalmente ineficiente, ¿no? La política es ineficiente porque no es capaz de resolver ninguno de los problemas, claro. Ni servir realmente a los intereses de las grandes mayorías. En esto sin duda, Fernando, de la ineficiencia de la política, pero es un tema también bastante peligroso en un país como el nuestro, en donde la narcodelincuencia, la corrupción en general domina. Tomar con indiferencia unas elecciones trae enormes riesgos. Sabemos de la infiltración de grupos delincuenciales en esferas del poder político y la puerta se abre en las elecciones. Aquí quisiera preguntarle quiénes son los actores más favorecidos por una campaña que va a ser de apenas 15 días, volviendo a esto que es un síntoma más allá de esta enfermedad, porque tiene muchas otras facetas la decisión del Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes se favorecen? Partidos consolidados, figuras mediáticas, gente que está ya en el poder por la reelección, estructuras con financiamiento opaco. Pues todo eso, lo que tú dices, son los favorecidos, ¿no? Porque todos los demás son los desfavorecidos, porque precisamente todas estas medidas conducen a lograr una consolidación de un partido político que tampoco es un partido político, que es ADN. En este momento ADN es el partido en el poder, pero es un partido también surgido de manera, hace un par de años no existía prácticamente
ADN tal como está construido ahora, ¿no? Fíjese usted que habrá una cantidad de candidatos improvisados, gente de poquísima preparación, de poquísima calidad, cuyo único mérito será el de ser lacayos del Ejecutivo, ¿no? Entonces, eso te puedo decir, ¿no? Que el favorecido... Fernando, el problema es una campaña sumamente corta y esto a quién beneficia, pero quizás hay un proceso anterior que también debe preocuparnos, que es quiénes mismos van a participar, quiénes mismos van a poder participar y ser... estar en una contienda para que sea el ciudadano y la ciudadana la que decida la final. Nadie va a decidir con conocimiento de causa, por lo tanto se confirma lo que estoy diciendo, que es un ritual vacío, ¿no? Es una cosa que hay que realizarla, pero que no tendrá realmente, no será el resultado de estas elecciones, no tendrá ningún significado realmente democrático, me parece a mí, ¿no? Precisamente porque ya es un proceso absolutamente deslegitimado, manipulado de tal manera que quienes manejan el poder y los poderes del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral, están al servicio, pues, de consolidar, podemos decir, quién tiene el poder real, el poder del estado de excepción, que es el presidente Noboa quien lo lidera, ¿no? Entonces, a mí me parece que hablar mucho sobre esto, como si todavía estuviera en juego un verdadero proceso democrático, pues sí, es redundante, ¿no? Porque no existe un verdadero proceso democrático desde hace tiempo y ahora lo vemos de manera, podemos decir, descarada, cínica, pero con una casi total inacción de la ciudadanía, porque no existe tampoco ciudadanía, ¿no? No existe ciudadanía. Recuerdo que hay varios pensadores cuencanos que siempre han manifestado estas tesis, ¿no? Existimos habitantes que en momentos determinados ya ni siquiera hay, fíjate tú, ya ni siquiera hay ese fervor patriótico que existía en los momentos electorales, ¿no? Yo recuerdo de niño, por ejemplo, las elecciones de Velasco Ibarra, ¿no? La discusión, yo recuerdo de niños discutiendo con mis primos, porque unos eran conservadores, otros eran huertistas, y había un verdadero debate sobre eso, ¿no? Hoy estamos debatiendo sobre si habrán o no artistas internacionales en las fiestas de Cuenca, ¿no? Esas son las cosas que preocupan los temas que están de moda en las redes sociales, el insulto, la descalificación, etcétera, pero no existe. ¿Cuál es el programa político que puede presentar en este momento cualquiera de los candidatos, ¿no? Quisiera poner un ejemplo práctico, Fernando. Fundamedios, la organización de periodismo de medios, realizó en las elecciones pasadas, recordemos, para asambleístas, un trabajo, una investigación, activando a cada provincia en el país. Y allí hubo una serie de descubrimientos, entre comillas, que se hicieron sobre candidatos que realmente se llegó a determinar no tenían un pasado adecuado. Muchos de ellos se les involucró con acciones judiciales que denotaban graves problemas, incluso gente que tenía problemas pendientes aún con la justicia, personas allegadas a pandas, a mafias, etcétera, etcétera. Todo eso salió en esa investigación, pero se lo hizo con tiempo. Ahora el problema no es solamente los 15 días de campaña, todo el proceso electoral, toda esa ruta electoral se contrae totalmente y no va a dar tiempo o va a dificultar mucho trabajo periodístico de este tipo, por ejemplo, que Fundamedios quiere hacerlo, pero va a encontrar dificultades. Esta investigación sobre los candidatos de las distintas provincias apunta a revisar su pasado judicial, sus calificaciones académicas, su experiencia, etcétera. Y todo esto, también la labor periodística que se intenta hacer, se ve dificultada por los cortos tiempos.
Claro, es decir, todos estos apresuramientos totalmente intencionales impiden precisamente que la ciudadanía pueda conocer, que la ciudadanía organizada pueda analizar, investigar, ¿no es cierto?, qué clase de candidatos se presentan, cuáles son sus propuestas, etcétera. Y no cabe duda que si el crimen organizado sigue teniendo sus estructuras no han sido realmente afectadas, eso habría que discutirle a las declaraciones del ministro de Defensa y del ministro del Interior, pues si realmente están medianamente sólidas, no cabe duda que sobre todo en los poderes locales, que son vulnerables, podremos encontrar que esto beneficia a los intereses de Noboa y beneficia también a los intereses del crimen organizado. ¿Qué impactos piensa usted puede tener una campaña tan corta en términos de fiscalización ciudadana, en la capacidad de los medios de comunicación para contrastar información y desmontar desinformación? Bueno, yo creo que uno de los efectos que vamos a encontrar es un crecimiento, como ya se ha visto, un crecimiento importante del ausentismo y del voto nulo, ¿no? Personalmente, yo, ¿cómo me voy a sentir motivado para participar en un, como la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral que distingue las elecciones del día de las votaciones, ¿no? Motivado por un proceso totalmente insulso, sin calidad ninguna, donde no se garantiza absolutamente en los más mínimos estándares de la democracia, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo diría que la única solución en este momento en el país es que si el pueblo tuviera conciencia, sería salir a las calles, ¿no? Porque no hay otra cosa. Es decir, o sea, no hay mucha expectativa, Fernando, en lo que pueda resolver la Corte Constitucional respecto de este tema, además en los tiempos en los que pueda emitir un pronunciamiento. Bueno, puede resolver algo, pero no van a acatar. Ojalá lo hagan. Están amenazados con juicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos en la incertidumbre. Es decir, fíjense ustedes que el Ecuador vive también en esa incertidumbre que vive el pueblo norteamericano con un gobernante como Trump. Y como nuestro presidente Noboa es un trumpito, ¿verdad? Mono sigue al cristiano, como decían nuestros abuelos, pues imita ese proceso, todo ese talante arbitrario, impositivo, arrasador de todos los discursos de estos últimos días de Trump y los discursos de Netanyahu son aterradores, son verdaderamente brutales y monstruosos, erráticos además, ¿no? Y no cabe duda que nuestro presidente tiene también ese mismo talante. Venir a Cuenca a decir que los cuencanos tomamos agua de la planta de procesamiento de aguas servidas y que han encontrado cantidades de bacterias coliformes ahí, pues noticia, vaya, cualquier planta de tratamiento de aguas hervidas tendrá esos fecales, ¿no? Y venir a decir eso en Cuenca, en nuestras narices, y que los cuencanos no salgamos y le pateemos el trasero. Gustavo, es que es inconcebible, ¿no? Gobernados por un tipo que maneja la información o es tan ignorante o tan manipulador que viene a decir eso en Cuenca para descalificar la lucha del agua de Cuenca, ¿no? En defensa de sus fuentes de agua. Entonces, estamos en el mundo donde reina la mentira, la desinformación, la estupidez en el fondo, ¿no? Y eso es lo que gobierna, porque la razón ya no gobierna.
no gobierna la racionalidad, gobierna la irracionalidad total. Miren, yo creo que todas las medidas que toma el gobierno es que para mejorar el país, etcétera, fíjense que están atentando, todas las medidas están atentando contra la economía del propio país. El cierre, la elevación de aranceles con Colombia, golpea la economía del país. Esta reciente campaña de toques de queda, que en definitiva no ha producido más. Es que hemos apresado a 2.000 personas. 2.000 personas por haber roto el toque de queda, no por haber desmantelado. Los delincuentes apresados se cuentan con los dedos de las manos, y otras cosas que se han hecho, como la destrucción de las bocas minas, etcétera, se han hecho en pleno día. ¿Para qué? Eso lo que ha hecho es disminuir la economía. Ahora, con estos cambios, medidas económicas, subidas, es decir, todas las medidas están en contra del crecimiento de la economía del Ecuador, cuando el propio gobierno en sus políticas se planteaba el tema del crecimiento económico, del aumento de la inversión extranjera, del aumento del trabajo. Bien. En este momento, el tiempo lamentablemente se nos termina, Fernando. Nos quedamos con esa decepción y esa enorme duda sobre lo que se viene con este proceso electoral que se ha consolidado a través de estas polémicas decisiones supuestamente basadas en temas climáticos por el CNE. No se perfila un proceso democrático robusto en Ecuador. Cada vez son procesos más raquíticos y, desgraciadamente, tolerados con indiferencia por la propia ciudadanía. Así es, Gustavo. Ojalá que resucitemos de esta muerte política en la que nos encontramos, ¿no? Y resucitemos a una vida democrática verdaderamente auténtica. Bien. Muchísimas gracias a Fernando Vega. Él es analista, fue asambleísta constituyente y es un activista por el medio ambiente y por luchar contra la corrupción. Son las 8:04. Dicen que tu